¿Pueden escucharme? Sí, doctora. Sí, Bueno, doctora, sí, doctora. a ver, Shirley, vamos a hoy día en clases a hablar de lo que es patología de oído externo y patología de oído medio, ¿ok? Ya hemos visto en la anterior clase lo que es anatomía, fisiología, todo lo que es de oído externo, oído medio y oído interno, pero porción coclear. Entonces vamos a ir viendo patología de cada del oído, ¿no? A ver, pasamos la diapositiva. Bueno, una de las patologías de oído externo, nosotros podemos ver estas malformaciones, ¿no? Del pabellón auricular, llamadas también agenesia oral, en las que uno puede encontrar microtia o ausencia del pabellón auricular, o como en la primera imagen se ve, fístulas preauriculares, que son malformaciones que se producen durante la formación del pabellón auricular. Entonces tendré que ir describiendo lo que yo veo en mi examen físico. Puedo ver apéndices preauriculares, puedo ver microtias, anotias, fístulas preauriculares, quistes, etc. Continuamos. Siguiente. Listo. Entonces, como vemos ahí, las malformaciones del pabellón auricular sobre todo se deben a la mala fusión del primer y segundo arco branquial, malformaciones en el tejido mesodérmico y ectodérmico. El pabellón auricular se forma entre la cuarta y octava semana de embarazo. Es ahí donde se forma este pabellón auricular a partir de 6 pequeños montículos, llamados esos 6 montículos de His, los cuales se van fusionando y me van a formar todo el pabellón auricular. Entonces, en ocasiones, estos montículos no se fusionan adecuadamente o existe un remanente de ectodermo entre los montículos, lo cual va a derivar a la presencia, ¿no?, de la fístula preauricular, los apéndices preauriculares, etc. Continuamos. Siguiente. Shirley, pasa la diapositiva. Eso. Entonces, acá vemos las fístulas preauriculares, ¿no? Que se producen por la función imperfecta de los tubérculos del primer y segundo arco branquial y son frecuentes en el sexo femenino y la población negra. Esta fístula preauricular generalmente se encuentra a nivel de la raíz del hélix. Pueden ser unilaterales, bilaterales, pueden estar o no comunicados entre sí, pueden ramificarse o confluir en dilataciones, quistes. Muchas veces pasan asintomáticas, ¿no? Simplemente es un hallazgo en la exploración física del paciente que no le genera ninguna sintomatología. Y otras veces estos quistes se van a infectar, entonces produciendo un absceso. El paciente va a tener sintomatología, una tumoración con signos de flegosis, secreción purulenta, dolor, etc. Entonces, solo si son sintomáticos, los quistes son quirúrgicos. Si no son sintomáticos, simplemente se observan. Siguiente. Entonces, podemos ver acá, ¿no? El 90% de los casos se localiza en la rama ascendente o en la raíz del hélix, pero también se pueden ubicar en la región preauricular, ya sea por delante del lóbulo de la oreja. Ahora, esta fístula nunca se va a comunicar con el conducto auditivo externo ni con la trompa de Eustaquio, pero sí se puede ramificar. Entonces, muchas veces nosotros cuando vamos a planificar una cirugía porque tiene sintomatología, colocamos una sondita a nivel del orificio de la fístula y podemos ver la extensión, ¿no? Hasta dónde se extiende si se ramifica, no se ramifica. Se puede instilar incluso una sustancia de contraste que me permita ver la extensión de este quiste para, si yo lo voy a extraer, sea extraída de manera completa y no dejar ningún rezago, porque si nosotros dejamos algún rezago de este quiste o esta ramificación,
puede ser el foco para una futura infección nuevamente. Siguiente. Esta fístula puede contener glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, folículos pilosos, células inflamatorias, porque tienen ectodermo. Entonces, en su interior está cubierto por tejido ectodérmico. Entonces, va a tener todas las células que contienen tejido ectodérmico. Puede, puede generar, entonces, secreción sebácea, entonces el paciente puede tener una secreción blanquecina al presionar esa fístula. Puede, es por eso que puede llegar o no infectarse, dependerá de cada paciente. Suelen pasar, como dice acá, ¿no? Inadvertidas, suelen ser no sintomáticas, pero si se infectan, recién van a dar sintomatología. Yo voy a ver una fístula preauricular, perdón, una tumefacción preauricular, palpo, tiene contenido ahí aparentemente líquido, es blando, puede tener signos de flebosis, generar dolor al paciente. Entonces, yo presiono, puede haber una secreción gaseosa. Si se infecta, generalmente va a ser por el estafilococo aureus, que es típico de la piel. Puede también infectarse por el estreptococo, el proteus, el peptococo. Entonces, si es una fístula preauricular infectada, doy tratamiento, tendré que drenar esa fístula, hacer una incisión, drenar, sacar la secreción tanto gaseosa y purulenta, dar antibióticos al paciente y en un futuro indicar que esta tiene que ser retirada de manera quirúrgica, no en un proceso infeccioso agudo, sino cuando mi paciente ya supere el proceso infeccioso, yo planifico mi cirugía para la extracción de esta fístula preauricular. Si yo no la extraigo, yo sé que muy probablemente se me va a infectar 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces eso hay que explicarle al paciente, ¿no? Siguiente. Entonces, la extracción es sencilla. Nosotros hacemos una incisión en ojal alrededor del orificio de la fístula y empezamos a seguir todo ese trayecto, diseccionando, ¿no? Disecamos y empezamos a extraer todo, absolutamente todo. Si yo dejo alguna ramificación, no estoy tratando por completo, porque sé que en esa pequeña ramificación que yo dejé existen lo mismo, las glándulas sebáceas, sudoríparas, etcétera. Entonces va a ser un foco de infección a futuro. Entonces, al hacer nosotros la fistulectomía, que es este procedimiento, muchas veces nosotros colocamos, por ejemplo, ¿no? Instilamos con una jeringa a través del orificio azul de metileno. Entonces ese azul de metileno se va a impregnar en todas las raíces de la fístula. Durante la cirugía yo voy a poder ver ese azul de metileno. Entonces, si yo veo que hay un colorante por ahí, entonces sé que tengo que extraerlo. Me permite identificar mejor, extraer mejor esa fístula. Siguiente. Entre otras malformaciones, también tenemos los apéndices preauriculares, llamados también tragos accesorios, porque se localizan en la región preauricular. Pueden ser pedunculadas, con base más amplia, pueden ser únicos o múltiples, pueden ser unilaterales, bilaterales, pueden extenderse incluso a nivel de la mejilla, de la mandíbula, algunas veces a nivel del esternocleidomastoideo. Pues son prominencias, ¿no? Que pueden contener piel o cartílago, o ambas. Muchas veces, cuando uno identifica estas fístulas preauriculares, al tacto vamos a ver si solo es blando, contenido de piel, o ya es una consistencia más dura, que me indica que tiene también parte de cartílago. Entonces, su origen es en el primer arco branquial. También estas son asintomáticas, no trae sintomatología alguna. Estas no se van a infectar como las fístulas preauriculares. Entonces, básicamente su extracción es por temas estéticos, ¿no?
pero hay que tener en cuenta que si yo veo una fístula, perdón, un apéndice preauricular en mi recién nacido, me obliga a descartar algunos síndromes. Dentro de estos, un síndrome renal. Sospechar que mi paciente pueda tener alguna malformación o patología renal. No siempre, no siempre es que tengo un apéndice preauricular y tiene patología renal, no. Pero en muchos casos existe esa relación. Entonces yo tengo que descartar esas otras malformaciones en mi recién nacido. Siguiente. Entonces, esa relación, ¿no? Con esos síndromes cromosómicos como el síndrome de Wolf, el síndrome de los ojos de gato, algunos síndromes genéticos, como podemos saber ahí el Treacher-Collins, un síndrome branquiotorrenal, o sea, patología de oído, patología renal, los síndromes teratogénicos como embriopatía diabética. Entonces, a mí me obliga a descartar cualquier patología genética que vaya asociada a esta presencia de los apéndices preauriculares. Em, entonces, la extirpación a partir de los 6 meses de edad, ¿ok? Muchas veces, cuando nosotros extirpamos este apéndice preauricular, si tiene componente cartilaginoso y no lo he extirpado de manera total o en su totalidad, conforme el niño crezca, ese remanente nuevamente vuelve a crecer, ¿ok? Entonces, muchas veces por eso algunos especialistas prefieren esperar la cirugía cuando ya el pabellón auricular llegó a su crecimiento total. Y muchas veces esto pasa entre los 4 y 7 años de edad. Entonces, para yo evitar esa dejar algún remanente de cartílago probablemente, y luego conforme el niño crezca, nuevamente este pequeño remanente crezca con él. Entonces, a veces se espera, ¿no? Hasta que complete el crecimiento del pabellón auricular para su extracción completa. Siguiente. Entonces, básicamente los apéndices preauriculares son asintomáticos, no tienen sintomatología alguna. Entonces, obviamente va a llamar la atención ya sea al médico que atienda al recién nacido o a los papás que vean, ¿no? Unas tumoraciones preauriculares. Entonces, frente a eso, como médico, yo tengo que descartar si no hay una patología, sobre todo renal, ¿no? Pedir entonces a ese paciente, por seguridad, una ecografía para ver cómo está ese riñón, si está adecuadamente formado o hay una malformación renal asociada o no. No es en todos, pero obliga a descartarle. Otra, pues las malformaciones, dentro de las malformaciones tenemos la microtia, ¿no? En la que el pabellón auricular no se ha formado completamente, esos 7 montículos de His no se han unido adecuadamente, entonces va a generar patología tanto de oído externo. Y si yo veo una microtia en la que ese pabellón no se ha formado adecuadamente o es muy pequeño, obliga a descartar que el oído externo, perdón, que el oído medio y el oído interno tampoco estén mal formados. Entonces, se van a acompañar de algún grado de compromiso de audición, de algún grado de alteración en el crecimiento facial del paciente. Es unilateral entre el 70-85% de los casos. Más común es el lado derecho y en varones. Entonces se presenta en cada 10.000 a 20.000 recién nacidos vivos. Entonces es ahí la importancia de la atención primaria del recién nacido. Cuando uno va, atiende un parto, el médico tiene que ver en su recién nacido esto, ¿no? Está adecuadamente formado el pabellón auricular, tiene alguna malformación a nivel del pabellón auricular, tiene malformación a nivel de la nariz, tiene malformación a nivel del recto, por eso es que cuando uno ve cómo atiende el neonatólogo a su recién nacido, le mete una sonda, ¿no? Hemos visto, le mete una sonda a nivel de la nariz, ¿para qué? Para descartar atresia de Coanas. Y va a revisarle adecuadamente el pabellón auricular para ver si su niño
tiene bien formado el pabellón auricular o no. Va a ingresar una sonda a nivel rectal para ver si hay permeabilidad a nivel rectal. Entonces, eso es lo que hace el neonatólogo. Y si de casualidad viera alguna formación de pabellón auricular, pues tendrá que descartar algún síndrome como el que hemos visto, ¿no? Ese de síndrome otorrenal que se puede asociar en algunos pacientes. Frente a la microtia existen grados. La microtia llamada también agenesia aural. Entonces va a haber grados de microtia desde solo pequeñas alteraciones tal vez en el hélix, el antihélix, hasta la ausencia de pabellón auricular. Siguiente, Shirley. Entonces, esta microtia se origina por la supresión del desarrollo de esos montículos auriculares. Se sabe que es multifactorial, no se ha descubierto un gen específico que ocasione esta enfermedad y algunos mencionan que se puede asociar a cierto uso de drogas por parte de la madre, ¿no? En el primer trimestre de gestación, que es ahí donde se forman todos los órganos. Siguiente. Entonces, algunas veces está asociada a infección de la rubiola materna, agentes teratogénicos como la isotretinoína y talidomida. Tener en cuenta hoy en día que la isotretinoína se está usando mucho en pacientes con un acné severo. Es un medicamento muy bueno para estos pacientes. Por eso que un paciente que recibe isotretinoína se le tiene que indicar que pues tiene que tener un método anticonceptivo seguro porque es muy teratogénico. Entonces estos pacientes tendrán que cuidarse, ¿no? De no embarazarse durante mínimo 6 meses después de haber dejado el uso de la isotretinoína. Es es muy utilizado por el dermatólogo justo en estos casos de un acné severo. Tiene efectos muy buenos, pero tener en cuenta eso, ¿no? Que es muy teratogénico si es que el paciente o la paciente se encuentra gestando. Entonces, algunas veces estas malformaciones craneofaciales van a estar asociadas a malformaciones de oído medio, de oído externo, de oído interno. Siguiente. Entonces, entre los síndromes más frecuentes asociados a microtia tenemos el Treacher-Collins, el síndrome de Apert, de Cruzón, el síndrome brachiotorrenal que lo hemos mencionado, el espectro oculoauricular vertebral, la disostosis acrofacial o síndrome de Nager, o cualquier otra cromosomopatía como que es la trisomía del 18 o síndrome de Edwards, cromosomopatías que afectan, ¿no? La alteración o alteran ese primer y segundo arco branquial. Siguiente. Entonces, como les dije, existen grados de microtia, desde malformaciones pequeñas hasta ausencias totales del pabellón auricular. En la primera imagen vemos que hay una notia, ¿no? No hay ni siquiera un remanente pequeño de un pabellón auricular. Y la microtia, que puede haber formación o malformación o un pabellón auricular pequeño, pero el conducto auditivo externo está permeable. O no hay una adecuada formación del pabellón auricular y tampoco se desarrolla el conducto auditivo externo. Entonces, muchas veces, por eso, ¿no? No es solo mirar, sí, tiene un pequeño muñón, como en la imagen 2, ¿no? Este bebé tiene un pequeño muñón de pabellón auricular y punto. No, tengo que buscar si el conducto auditivo externo está formado, está permeable o no. Y entre otras, pues, ¿no? Lo, lo contrario sería una microtia, estas orejas prominentes, en la que sobre todo la región del hélix, el antihélix, es muy prominente para el paciente.
puede ser unilateral, bilateral y solo va a ser, sobre todo, se requiere una cirugía básicamente por la parte estética, ¿no? Por la incomodidad que le genera al paciente hacer una autoplastía, pero una autoplastía estética. En cuanto a funcionalidad de este pabellón auricular, cumple su función adecuadamente, simplemente se opera más por el tema estético del paciente, no trae sintomatología alguna, etcétera, diferente a la microtia. La microtia va a depender si es con ausencia del conducto auditivo externo, mi paciente va a tener cierto grado de hipoacusia. Eh, si tiene formado, gracias a Dios, el conducto auditivo externo y está permeable y yo veo la membrana timpánica, me quedo tranquila, probablemente mi paciente tenga una buena audición, simplemente la malformación es a nivel del pabellón auricular y pues la cirugía en este caso va a ser solo estética. Siguiente. Ahí están los grados de microtia, ¿no? Grado 1, hay malformación o alteración de la parte superior del pabellón auricular. El lóbulo se ha formado. Aquí vemos que el hélix, el antihélix no se ha formado adecuadamente. El tipo 2 ya es una malformación que ya abarca las 2/3 partes superiores de ese pabellón auricular. El lóbulo todavía se ha formado. Y el tipo 3 ya veo simplemente un muñón, ¿no? Yo no puedo distinguir ninguna de las estructuras del pabellón auricular. Y generalmente la de tipo 3 se va de la mano con la ausencia de ese conducto auditivo externo. Siguiente. Entonces, existen también anomalías del conducto auditivo externo, que este conducto auditivo externo, como vemos en la imagen, puede no estar presente, ser estrecho, estar totalmente atrésico, se va a asociar algunas veces a patología también de oído medio, la frecuencia pues es sumamente raro. Si yo identifico que no hay o hay alguna malformación del conducto auditivo externo, tengo que descartar si también existe malformación de oído medio y oído interno. Entonces, en este paciente no me quedo pues tranquila solo evaluando si tiene el pabellón auricular mal formado, ausencia de conducto auditivo externo, punto. No, tendré que solicitar exámenes para saber si ese oído medio y ese oído interno están bien formados, están presentes o no. Siguiente. Entonces, a veces hay ausencia del conducto óseo, a veces hay ausencia de la parte tanto ósea como cartilaginosa. Muchas veces yo voy a encontrar al pedir una tomografía de oído en mi paciente para ver si hay esa integridad de oído medio, oído interno, esa cadena osicular mal formada, esa cadena osicular fusionada. Eh, Muchas veces la placa del estribo fija la ventana oval. Entonces tengo que solicitar mi tomografía para ver eso, ¿no? Esa integridad anatómica de ese oído medio o oído interno. Puedo incluso yo encontrar que la cóclea no está formada, hay ausencia del oído interno. Entonces, eso es muy importante descartar para yo poder tratar a futuro, ¿no? Porque es diferente hablar de una hipoacusia conductiva versus de una hipoacusia neurosensorial. Siguiente. Listo. Y la atresia meatal congénita se divide en 3 grupos, ¿no? Esa patología del conducto auditivo externo va desde el grado 1, en la que la parte del conducto está presente, pero es pequeño. La membrana timpánica está presente. El oído medio es normal, es decir, simplemente ese conducto auditivo externo es más estrecho, pero pero está presente el oído medio y el oído interno de manera normal. Siguiente, el grado 2 ya es una moderada en el que el conducto auditivo externo no está presente. Entonces, si no está presente, es muy probable que la cadena osicular esté mal formada e incluso el oído interno esté mal formado.
Y bueno, el grado 3 o severa, que no hay conducto auditivo externo, el oído medio no se ha formado, el oído externo, el oído interno, perdón, también está mal formado. Entonces acá ya en la severa mi paciente probablemente tenga una hipoacusia mixta, ¿no? Tanto conductiva y neurosensorial. Siguiente. El tratamiento pues va a ser básicamente uso de prótesis auditiva. Va a depender de si solo existe una ausencia de este conducto auditivo externo y está formado el oído medio, está formado el oído interno, uno puede hacer una meatoplastía, ¿no? Abrir ese conducto auditivo externo. Pero muchas veces esto llega a un fracaso. ¿Por qué? Porque nuevamente se vuelve a estenosar. Así uno, ¿no? A veces el paciente, la mamá del paciente viene y dice, pero solo es abrirle el orificio, ¿no? Tiene el pabellón bien formado probablemente, pero solo es hacerle un huequito, es lo que ellos creen. Muchas veces esa cirugía tiene un índice, o sea, un fracaso altísimo, altísimo. Y como especialistas lo sabemos, entonces a veces sabemos que va a fracasar, entonces buscamos otra opción, probablemente usar una prótesis de conducción ósea, em, o dependiendo, ¿no? Si el conducto está formado, pero está estrecho al final, probablemente haga una cirugía en la que haga una plastía de ese extremo distal o no. Pero en la mayoría de los casos, pues el tratamiento simplemente es uso de prótesis. Ahora, ¿qué pasa si es el pabellón auricular el que no está formado, pero sí tiene un conducto auditivo externo, membrana timpánica, oído medio, oído interno intacto? Entonces, la cirugía sería reconstruir ese pabellón auricular solo por el tema estético, no tanto funcional, porque ese niño va a oír perfectamente porque tiene el conducto permeable y tiene todo el oído medio, oído interno bien formado. Entonces, solo se reconstruye por parte estética. Entonces, esa cirugía de reconstrucción muchas veces es tediosa, se hacen 4, 5, 6 cirugías. Entonces, a veces incluso no logras obtener un pabellón auricular bien formado. Entonces, en estos pacientes se pueden usar prótesis, existen prótesis de pabellón auricular, básicamente para que estéticamente no se vea bien, ¿no? No afecte el autoestima del paciente. Siguiente. Listo. Entre otra patología, ya hemos hablado de malformaciones del oído externo, malformaciones congénitas, vamos a hablar de la petrificación del pabellón auricular. Es un trastorno en la que ese pabellón auricular en su porción cartilaginosa adquiere una consistencia ósea. Es como que si el cartílago se osificara, ¿ok? Se calcifica ese pabellón auricular, entonces no es elástico, es duro. Muchas veces se da pacientes que han sufrido ciertos grados de hipotermia, algunos factores físicos, procesos inflamatorios del pabellón auricular, no en todos obviamente, pero más asociado a pacientes que han sufrido hipotermia. Entonces ese cartílago se empieza a osificar, es más duro, pero no genera pues sintomatología mayor. Siguiente. Siguiente. Entonces, otro es el hematoma auricular o el famoso otohematoma, que es un cuadro agudo, así como hemos visto en el hematoma septal, en la colección de sangre a nivel entre el tabique y el pericondrio, lo mismo, ¿no? En el hematoma hay colección de sangre por debajo del pericondrio de todo ese pabellón auricular. Obviamente no va a afectar el lóbulo porque no tiene cartílago. En su gran mayoría es traumática, ¿no? El paciente tiene antecedente de haber sufrido un trauma a nivel del pabellón auricular, se produce una hemorragia a nivel del pericondrio y se forma lo que es el hematoma. Entonces el paciente va a venir con una tumoración a nivel del pabellón auricular,
no dolorosa, el hematoma no duele, es una tumoración blanda. Entonces yo veo esto, el tratamiento, al igual que el hematoma septal, tiene que ser drenado en ese momento. Siguiente. Entonces yo voy a ver en mi clínica una tumefacción blanda, la piel más brillante. Yo puedo ver indirectamente, ¿no? Un color medio rojo azulado que me indica que hay sangre debajo de esa piel. Es indolora. Y a veces esto se conoce también como oreja del boxeador, porque como los boxeadores siempre están teniendo traumatismo a nivel pabellón auricular, es muy frecuente que formen otomatomas a repetición, a repetición. Entonces el tratamiento nosotros hacemos, anestesiamos la zona, hacemos una incisión, drenamos todo el contenido de sangre y luego de drenar tenemos que dejar un vendaje compresivo porque si no dejo ese vendaje compresivo, nuevamente se vuelve a formar. Lo mismo que el hematoma septal, era drenaje y taponamiento anterior bilateral para comprimir y evitar que se forme. A nivel del pabellón auricular es lo mismo, hago la incisión, dreno y coloco un vendaje compresivo para evitar que se vuelva a formar el hematoma. Y obviamente hay que dar antibióticos profilácticos a mi paciente. Seguimos. Y bueno, ¿no? Hemos visto también que puede el pabellón auricular ser agredido por el clima. Hay esas fases, ¿no? Uno, hay primero vasoconstricción. Tenemos en cuenta que la circulación a nivel del pabellón auricular es una circulación distal. Al inicio va a haber vasoconstricción, palidez, luego va a haber una hiperemia, edema porque se aumenta el flujo sanguíneo y luego de continuar esto, pues podemos llegar a la isquemia, a la trombosis, a la necrosis, etcétera. Seguimos. La clínica podemos ver esas placas eritematosas o azuladas violáceas, luego palpar nódulos, en casos muy intensos ya incluso ampollas, úlceras, el paciente tiene prurito intenso, dolor local, una otodinia localizada. Em, el tratamiento pues es regresar, ¿no? La temperatura normal a nivel de pabellón auricular, evitar esa manipulación para evitar una sobreinfección y si ya hay necrosis, quitar ese tejido necrótico a nivel del pabellón auricular para una futura tal vez cirugía plástica por el tema estético. Siguiente. Otro que es muy frecuente es la famosa pericondritis, ¿no? Su nombre le dice pericondritis, inflamación del pericondrio del pabellón auricular. Entonces, eh, es un, es una patología que se asocia generalmente a estas bacterias, la pseudomonas, el estafilococo, el estreptococo. Entonces, al haber infección del pericondrio, el paciente va a tener signos de flebosis. Obviamente no se va a afectar el óvulo, ¿no? Entonces va a haber eritema, edema, secreción probablemente cero purulenta. Em, si es que está ahí el estafilococo, voy a ver placas mielicéricas, costras mielicéricas. Entonces, en una pericondritis el tratamiento es pues hay que ser bien agresivos y el tratamiento es por mucho tiempo. A veces damos tratamiento por 21 días. Si no trato bien una pericondritis, voy a generar una secuela de fibrosis en ese pabellón auricular, etcétera. A ver, siguiente. La etiología, pues un trauma a nivel del pabellón auricular, ¿no? Los famosos piercings que hoy día se colocan si no tienen la adecuada asepsia, antisepsia de hacerlos, al colocar un arete ahí que no está adecuadamente infectado, yo puedo ingresar infección. Entonces yo genero infección de todo ese pabellón auricular en su porción cartilaginosa. Entonces puedo generar observar, ¿no? Ese aumento en esta imagen, pabellón auricular aumentado, edematizado, congestivo, probablemente doloroso, etcétera. Seguimos.
La clínica, pues el paciente va a quejarse de un dolor pulsátil, de que la piel del pabellón auricular está más engrosada, puede haber una secreción serohemática o seropurulenta, fiebre. Si es que no se trata a tiempo, ya el paciente puede cursar con una necrosis del cartílago. Siguiente. El tratamiento es dar antibióticos de amplio espectro. Este paciente, muchas veces nosotros hospitalizamos a estos pacientes para dar antibióticos vía parenteral por siquiera unos 5 días, que se impregne bien ese antibiótico. Posterior a los 5 días, continúo con antibióticos vía oral, doy analgésicos. Si es que hubiera secreción purulenta, curaciones diarias o interdiarias, y pues dar mínimo antibiótico unos 21 días, porque sé que es una infección no tan fácil de tratar, ¿no? No puedo dar a mi paciente solo antibiótico unos 5 o una semana, porque sé que no va a tratar la infección. Siguiente. Y otro que es muy visto en tópico de emergencia, las heridas. Las heridas del pabellón auricular, que pueden ser heridas contusacortantes o por atricción, con pérdida o sin pérdida de sustancia. Entonces, muchas veces cuando son solo heridas cortantes, fácil de tratar, yo afronto, ¿no? Yo tengo que cubrir el cartílago. Si el cartílago no está cubierto de piel, es un cartílago que va a necrosarse, se va a perder, se va a infectar. Entonces, ante una herida que me llegue a mí del pabellón auricular, lo que yo tengo que hacer es cubrir. Si el cartílago está expuesto, cubrir ese cartílago. El cartílago no se sutura, no es que, ¿qué hago, doctora, si veo que el cartílago está roto? ¿Voy a suturar el cartílago? No, no suturo el cartílago, lo que voy a suturar es la piel que está por encima del cartílago para yo cubrir ese cartílago. Si yo no hago eso, pues mi cartílago expuesto, alto índice de necrosis, de infección, pericondritis, etcétera. Y cuando hay pérdida de sustancia, pues simplemente yo voy a afrontar en mi tópico, afrontar todo lo que yo pueda, lo que ha quedado, y ya pues posterior a eso daré pues, obviamente su antibiótico, etcétera, y mandaré en un futuro a este paciente a cirugía plástica para que le haga este tema estético, ¿no? Seguimos. Entonces podemos ver desde heridas simples, sin pérdida de sustancia, en las que solo está lesionada la piel, heridas limpias probablemente, suturamos, hasta heridas por aplastamiento o atricción, en la que hay pérdida de sustancia. A nivel del lóbulo, ¿no? Bueno, hoy en día hay muchos que podemos ver en la calle que tienen, no sé, expansores a nivel del lóbulo de la oreja, etcétera. Entonces, el tratamiento simplemente, si es una herida sin pérdida de sustancia, sutura, ¿no? Suturo y listo, como cualquier herida. Suturo, doy antibiótico y analgésicos y luego controlo a mi paciente para retirar los puntos, etcétera. Seguimos. ¿Qué complicaciones me puede tener estas heridas? Pues pericondritis, ¿no? Eso es lo que yo tengo que evitar, esa pericondritis, porque una vez que la pericondritis se instala, el tratamiento es largo, difícil, ya hay una complicación, entonces yo tendré que tener la adecuada asepsia, antisepsia en este paciente que tenga una herida a nivel del pabellón auricular para evitar esto, ¿no? Dar estos antibióticos profilácticos, etcétera. Y dependerá también de la cicatrización de mi paciente, ¿no? Hay pacientes que tienden a, sobre todo los que son de piel clara, tienden a generar cicatrices queloides. Tomamos ahí el lóbulo, una cicatriz queloide viciosa, probablemente eso tengamos que controlarlo con la infiltración de corticoides a nivel de tejido. Siguiente. El tratamiento ya nuevamente, ¿no? Les he dicho, una adecuada asepsia, antisepsia, si hay un cuerpo extraño y extraerlo, por ejemplo, ¿no?
generalmente tienden a generar estas heridas por, por uso de, digamos, una botella ahí de vidrio. Entonces yo tengo que limpiar, buscar si hay restos de vidrio, no puedo dejar ningún cuerpo extraño ahí, hacer una limpieza adecuada, una sutura y dar pues antibióticos profilácticos. Siguiente. Y las heridas con pérdida de sustancia producidas por ese aplastamiento, ¿no? En la que hay una gran presión ejercida sobre el pabellón auricular contra la región mastoidea, entonces yo voy a generar una zona de necrosis, de isquemia, yo puedo perder parte del pabellón auricular. Entonces, el tratamiento es lo mismo, una adecuada asepsia, antisepsia, suturo, cubro el cartílago que quede ahí con la piel o el tejido blando que rodea ese cartílago, doy antibióticos y pues en el futuro una cirugía reconstructiva probablemente. Siguiente, siguiente, siguiente. Eso en cuanto patología de pabellón auricular. Ahora, también existe patología obviamente de conducto auditivo externo que ya hemos visto con las malformaciones. Y luego vamos a hablar de cuerpos extraños, que es sumamente frecuente, cuerpo extraño en conducto auditivo externo o en oído. Entonces, muchas veces pasan inadvertidas. Es una patología de niños, básicamente, ¿no? Salvo sea un adulto psiquiátrico que se introduzca cuerpos extraños en el oído. O en los adultos es más frecuente que el cuerpo extraño sea un insecto, no así en el niño. Entonces, los niños suelen meterse de todo en el oídito, ¿no? Así como se introducen cuerpos extraños en la nariz, es lo mismo. Entonces, es una patología más frecuente de edad pediátrica. En cuanto a la sintomatología, muchas veces no da sintomatología y otras veces, si ya se ha complicado, puede generar una eh, paciente curse con otalgia, hipoacusia, tinnitus por ahí, etcétera. Entonces, el diagnóstico pues es mi otoscopía, ¿no? Hago una otoscopía y veo el cuerpo extraño a nivel del conducto auditivo externo. Cuando yo identifico que hay un cuerpo extraño, tengo que clasificarlo, ¿no? Estoy frente a un cuerpo extraño orgánico, inorgánico, vivo, no vivo, para su extracción. Obviamente el tratamiento es extraer ese cuerpo extraño. Siguiente. Entonces, lo primero que hago es clasificar. Estoy frente a un cuerpo extraño. Este cuerpo extraño es un cuerpo extraño vivo o no vivo. O sea, perdón, ¿es orgánico o es inorgánico? Si es orgánico, ¿está vivo o no? ¿Qué sería un cuerpo orgánico vivo? Pues un insecto, ¿no? Si este insecto está ahí, tengo que primero, antes de realizar su extracción, inmovilizarlo. ¿Cómo lo inmovilizo? Puedo instilar glicerina, puedo instilar lidocaína, puedo instilar cloruro de sodio, puedo instilar simplemente agua. La cosa es inmovilizar al insecto. El insecto una vez inmovilizado no genera daño, no genera dolor, no genera incomodidad. Una vez inmovilizado, recién puedo planificar una extracción. Ahora, si es un cuerpo extraño vivo, perdón, orgánico no vivo, por ejemplo, las semillas ahí, ¿no? La pimienta, las lentejas, la extracción no va a ser con un lavado, porque yo puedo distender, hidratar esa semilla, entonces hacer que ésta se impacte más en el conducto auditivo externo y sea de difícil extracción. Entonces, en ese caso, si yo identifico que es una pimienta o es una lenteja, pues no voy a instilar o irrigar agua, simplemente mandaré al especialista para que con unas pinzas adecuadas se haga la extracción de ese cuerpo extraño. Ahora, si es un cuerpo extraño inorgánico, tendré que ver qué estructura tiene, qué superficie tiene,
qué tamaño tiene para que yo planifique una extracción. Entonces, si es un cuerpo extraño, por ejemplo, inorgánico, pequeño, que me ocupa el 10 o menos del 50% del diámetro de ese conducto auditivo externo, probablemente con un lavado yo pueda extraer ese cuerpo extraño. Pero si veo un cuerpo extraño que es que está ocupando todo el conducto auditivo externo, tiene una superficie lisa, un lavado no lo va a extraer probablemente. Entonces ahí ya tenga que hacer uso de pinzas especiales para la extracción. Y si es un niño, muy probablemente tenga que sedarlo, llevarlo a sala para que ceden al pequeño y yo pueda trabajar. Porque si es que el pequeño no colabora, imposible extraer este cuerpo extraño. ¿Ok? Entonces, frente a un cuerpo extraño, tengo que identificar frente a qué cuerpo extraño me encuentro para hacer o para plantear una posible extracción o intentar, en su caso, ¿no? Si está en su puesto de salud, lo que ustedes tienen que hacer es miro mi cuerpo extraño, ¿lo puedo extraer o no lo puedo extraer? Si es algo que yo puedo extraerlo con un lavado, le realizo el lavado. Si es algo que yo veo que no lo voy a poder extraer por el tamaño, la superficie, etcétera, simplemente no lo intentan. Derivo a mi paciente con tranquilidad a un especialista para que él lo pueda extraer. Porque si yo voy, intento extraer, ¿no? Este impuesto de salud, yo quiero hacerlo, quiero intentar, y yo le genero alguna herida en ese conducto a mi niño, pues puedo complicar la cosa. Voy a hacer que sangre, voy a hacer que se irrite ese conducto auditivo externo, se cierre más, se estreche más. La mamá se va a desesperar porque va a ver llorar y sangrar a su niño. Entonces, tengo que ser consciente de eso, ¿no? Tengo que evaluar si puedo o no puedo extraer yo ese cuerpo extraño, si tengo el material necesario para yo extraer ese cuerpo extraño, porque son niños. Entonces, los niños no se quedan quietos, los niños no se dejan muchas veces ni revisar el oído. Entonces, peor, pues se dejarán intentar meter pinzas, extraer algo, un cuerpo extraño ahí. Diferente en los adultos, ¿no? El adulto todavía sí puede tolerar determinadas maniobras realizadas a nivel del conducto auditivo externo. Siguiente. Pues después. Una vez extraído el cuerpo extraño, tengo que volver a hacer mi otoscopía, vuelvo a ver cómo está ese conducto auditivo externo, si está lastimado, cómo está esa membrana timpánica. Entonces, si yo veo alguna lesión a nivel del conducto auditivo externo, pues indicaré probablemente unas gotas con un analgésico, con un antibiótico. Entonces, no es que simplemente lo extraigo y chao, ¿no? Extraigo el cuerpo extraño y luego tengo que hacer mi otoscopía de revisión para ver si ha generado alguna lesión ese cuerpo extraño en el conducto auditivo externo para darle tratamiento. Siguiente. Y como habrán visto todos los que han rotado conmigo en consulta externa, es sumamente frecuente pacientes que vienen por tapón de cerumen. Es frecuente. Entonces, la cera tiene una función en nuestro oído. Esta secreción ceruminosa tiene una función protectora, es bactericida. Entonces, no es que la cera está por gusto, ¿no? En nuestro oído. Ese cerumen tiene ciertas propiedades bactericidas, protegen al oído. Entonces, la mayoría de los pacientes lo único que es, ay, no, qué vergüenza, siempre se están manipulando, ¿no? Limpiando toda la cera que produce el oído cada rato, sin tener en cuenta eso. Entonces, ¿por qué se forma el tapón de cerumen? Muchas veces es por la limpieza inadecuada, ¿no? Del conducto auditivo externo. Los pacientes que usan estos hisopos constantemente se están metiendo palitos al oído, lo que hacen es empujar esa cera más hacia adentro del conducto auditivo externo.
Es más frecuente en los pacientes que usan audífonos, tapones, es más frecuente, a veces dicen, en climas más fríos, entonces depende de, de cada paciente. Hay pacientes que en toda su vida nunca han formado tapones de cera. Hay pacientes que forman tapones de cera cada 2 meses, cada 3 meses, algunos cada año, que hay que hacerles el lavado, etcétera. Entonces, los pacientes suelen pensar que tener un tapón de cera es una patología, ¿no? Es malo, tienen algo malo, ¿qué tienen que hacer para evitar que formen cera? No es así, simplemente hay que explicarles. Existe, o sea, es parte de uno, no significa enfermedad, simplemente pues tienden a formar más cera y si hay que hacerles lavados de manera periódica, pues se les hace. O incluso los pacientes preguntan, ¿no? ¿Cada cuánto me tengo que hacer el lavado? ¿Cada mes? ¿Cada año? Depende, ¿no? Dependerá si forma cerumen cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, etcétera. Entonces, muchas veces el paciente al usar estos cotones impacta más el cerumen. Como les dije, la cera tiene su función bactericida. Entonces, decirles también eso, hacerles entender a los pacientes que la cera no es mala, tiene su función en el oído. Que ya vayan a formar tapones de cera, bueno, se tendrá que hacer limpiezas dependiendo, ¿no? De cada paciente. Siguiente. Entonces, entre la sintomatología de un tapón de cera, que lo hemos visto también en consulta, es frecuente. El paciente viene con oído tapado. De un momento a otro no escucha, hay una sensación de oído tapado, puede haber un tinnitus, un ruido, ¿no? Un acúfeno en el oído afectado. Entonces uno hace la otoscopía, ve, revisa y ve todo el conducto lleno de cerumen. No puede visualizar la membrana timpánica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Lavado, extracción de esa cera. Entonces, esa extracción, la manera más fácil es por irrigación o por lavado. Ahora, tenemos que preguntar si este paciente tiene el antecedente de tener tímpano perforado o no. Si mi paciente viene y yo le veo, sí, tiene tapón de cera, preguntaré, ¿usted alguna vez le han dicho si tiene o no tiene el tímpano perforado? Si te dice no, perfecto, hago mi lavado. Si el paciente me dice, no, sí, yo tengo el tímpano perforado de años, a este paciente yo no voy a extraer la cera con un lavado, porque si yo le hago un lavado voy a meter infección a ese oído medio a través de esa perforación. Entonces tendré que buscar otra manera de extraer ese cerumen, probablemente con aspiración, pinzas como curetas, etcétera, para extraer sin irrigar ese oído. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo a mi otoscopía veo un tapón de cera sumamente endurecido, seco? Probablemente el hecho que yo haga un lavado va a ser de difícil extracción porque está tan seca la cera, tan impactada esa cera, que no voy a lograr extraer de manera fácil con un lavado. Al contrario, puedo lastimar, generarle laceraciones en el conducto por el lavado, etcétera. Entonces, en estos pacientes probablemente yo indique, ¿no? Bueno, le daré gotas de glicerina o agua oxigenada para que suavice ese cerumen y en un futuro pues sea fácil su extracción con un lavado. Probablemente le dé gotas ópticas, ya sea como les dije, ¿no? Glicerina o agua oxigenada por 5 días, cada 8 horas, sus 3 gotas ahí en ese oído y que regrese a los 5 días para su lavado, sobre todo en niños, ¿no? En los niños muchas veces que no se dejan manipular el oído y muy, menos pues la nariz y la cavidad oral. En estos tal vez si yo veo cerumen, de preferencia instilen primero gotas ópticas por unos 3 a 5 días y a los 5 días con toda tranquilidad hacen su lavado. El lavado es sencillo, se hace con una jeringa. Acá vemos una jeringa pues sumamente grande,
con una jeringa de 20 centímetros suficiente, agua tibia a temperatura corporal. Yo no voy a hacer el lavado con agua muy caliente o muy fría, porque si yo hago ese lavado con agua caliente o con agua muy fría, yo voy a generarle vértigo a mi paciente. Voy a generar, el paciente va a empezar a vomitar probablemente ahí mientras yo le haga el lavado. Entonces, para evitar eso, ese vértigo, el agua tiene que ser a temperatura corporal o tibia. ¿Ok? Siguiente. Y las otitis externas, ¿no? Que son las infecciones del conducto auditivo externo. Es esa infección de la piel que recubre todo ese conducto auditivo externo. Existen otitis externas agudas como otitis externas crónicas. Estas otitis externas se pueden presentar como erisipela, impétigo, bacteriana, micótica, viral, la famosa otitis externa necrotizante o maligna, típico del diabético mal controlado, de mal pronóstico. Entonces, continuamos. Entonces, existe una clasificación, ¿no?, de otitis externa localizada o difusa. Localizada, por ejemplo, un forúnculo, una pequeña laceración del conducto, que hay una pequeña herida, hay una inflamación de esa parte, ¿no? Una parte del conducto. Y las difusas son las que comprometen todo el conducto auditivo externo. Podemos ver, ¿no?, el impétigo, en la que hay esas costras amarillas, exudado purulento de todo el conducto auditivo externo relacionado con el estafilococo o el estreptococo. El tratamiento es hacer una limpieza de esa secreción y dar un antibiótico, pues, al paciente. Siguiente. Esta sería un tipo de otitis externa localizada, los famosos forúnculos, ¿no? Que son originados por el estafilococo aureus. Eh, Paciente, si le genera mucha incomodidad entre la sintomatología, pues otalgia, eh, no hay signos de flebosis marcada en todo el conducto auditivo externo. El tratamiento, pues, es muy molestoso o no remite a un antibiótico, puedo hacer una incisión y drenaje y dar sus gotas ópticas con antibióticos y analgésicos. Siguiente. La otra clasificación, pues, la otitis externa difusa, en la que todo el conducto auditivo, toda la piel, todas las paredes están afectadas. Los gérmenes más frecuentes, el estafilococo, la pseudomonas aeruginosa, el estreptococo. Entonces yo voy a ver, obvio, mi paciente va a tener otalgia, va a tener hipoacusia, puede tener tinnitus y puede tener otorrea, ¿no? Entonces, en estos pacientes existen factores predisponentes a hacer una otitis externa difusa, sí, pacientes que son de clima más cálido y húmedo. Por eso la patología de oído es muy frecuente en pacientes que vienen de Quillabamba, de Puerto Maldonado. Pacientes que tienen un conducto auditivo muy estrecho van a tender a hacer más una otitis externa. Pacientes que no tienen producción de cera adecuada, pues les decía, la cera tiene esa función bactericida. Hay muchos pacientes que no producen de manera adecuada su cerumen, tienden a generar más otitis externa. El uso de las prótesis auditivas o los tapones de cerumen hace que uno tenga más una otitis externa, y los traumatismos locales, ¿no? Entonces el paciente va a tener su sintomatología, yo le hago una otoscopía, hago otoscopía y veo ese conducto auditivo todo inflamado, edematizado, congestivo. Puedo ver secreción purulenta si es una bacteria, obviamente. Puedo ver una secreción sanguinolenta si es de origen viral. En caso de hongos, voy a ver una secreción blanquecina o una secreción negra por las esporas, etcétera. Siguiente. La clínica ya hemos visto, ¿no?
En la clínica va a haber una otalgia, hipoacusia, tinnitus, el signo del trago positivo, que es yo presiono la región del trago del paciente, le genero dolor. El tratamiento es dar analgésicos, gotas ópticas, dependerá, ¿no? Si es muy marcada la inflamación, puedo dar incluso antibióticos de vía sistémica. Las complicaciones, pues, pueden generar, si es que no es tratada a tiempo, una pericondritis, una otitis externa maligna en el caso de los diabéticos, ojo con eso, por favor, o abscesos periauriculares. Siguiente. Esta otitis externa maligna es una infección grave del conducto auditivo externo, originada por la Pseudomonas aeruginosa. Aparece en adultos entre 60 y 80 años e inmunocomprometidos, pacientes con VIH, pacientes que reciben quimioterapia, radioterapia, pacientes con leucemia, pacientes que son diabéticos en un 90%. Entonces aquí va a afectarse todo el conducto auditivo, va a generar una osteomielitis de la mastoides, del conducto auditivo externo de su porción ósea, obviamente, afecta incluso pares craneales como el séptimo, el décimo, el doceavo, tiene una mortalidad alta de un 20%. Entonces, estos pacientes en los que se diagnostica la otitis externa maligna, obviamente tienen que entrar a hospitalizarse, pero su pronóstico no es muy favorable, ¿no? ¿Por qué? Por la cercanía que hemos visto del oído con fosa craneal media. Es muy frecuente que estos pacientes produzcan una complicación muy severa. Seguimos. Entonces, ahí vemos, ¿no? La evolución de la enfermedad, ahí erosión a nivel de la piel del conducto, dolor, otorrea, una otorrea fétida. Paciente, si se va complicando, va a tener cefalea, tanto temporal o occipital. Si se sigue extendiendo la base del cráneo, afecta a todos estos pares craneales. Puede llegar a producir una meningitis, un absceso cerebral. Por eso es que pues, tiene un alto grado de mortalidad. Seguimos. En este caso, si es una otitis externa maligna, hay que pedir un cultivo más antibiograma para saber qué antibiótico dar específicamente para esta pseudomona. Probablemente pedir una tomografía o resonancia tanto de oído y cerebral para ver si se ha extendido ya a región cerebral. El tratamiento, pues hospitalización inmediata, dar antibióticos tanto de forma local y sistémica, limpiezas constantes del conducto auditivo externo, se podría dar hasta gentamicina, sabemos que es ototóxica, pero probablemente, ¿no? Valoramos ahí riesgo-beneficio, podemos dar quinolonas por un periodo de al menos 8 semanas. El tratamiento es largo, el tratamiento es de cuidado y muchas veces pese a tratamiento, el paciente llega a fallecer pese a tratamiento. Seguimos. Y las otomicosis, ¿no? Las infecciones del conducto auditivo externo por hongos, en el que la mayoría, pues, son causadas por el Aspergillus o la Candida albicans. El paciente va a tener otodinia, otorrea, hipoacusia, puede haber o no otorragia y prurito, y un prurito intenso. Entonces, el diagnóstico por otoscopía, ¿no? Yo hago mi otoscopía, una secreción blanquecina o una secreción en la que haya esporas. Entonces yo miro el conducto auditivo externo y voy a ver, incluso puedo ver hifas todas blancas y esporas ahí. Entonces si veo hifas y esporas, estoy frente al aspergillus. Entonces es una infección por hongos, no es una otitis externa bacteriana. Entonces si es una infección por hongos, el tratamiento obviamente tiene que ser antimicóticos. Siguiente. Entonces, es así como se ve. En la imagen pueden ver esas hifas y las esporas de color negrito.
Entonces, yo veo esto, mi paciente tiene una otomicosis por Aspergillus. Tratamiento, pues tengo que hacer una adecuada limpieza, extraer todas esas hifas, extraer todas esas esporas y luego dar antimicóticos, ¿no? Puedo dar antimicóticos vía tópica o puedo dar antimicóticos vía oral. Siguiente. Y obviamente decir al paciente que pues no le puede entrar agua, ¿no? A ese oído mientras esté recibiendo el tratamiento. Y si veo una secreción solo blanquecina, estoy pensando en una cándida. Acá no hay esporas. Entonces lo mismo, el tratamiento es hacer una adecuada limpieza del conducto, aspirar todas esas secreciones, puedo colocar incluso violeta de genciana, todo su conducto auditivo externo, dar gotas con antimicóticos vía sistémica o local y evitar pues que el paciente que le entre agua a ese oído, ¿no? Que tenga los cuidados del oído hasta que no remita la infección por hongos. Siguiente. Y las dermatitis del conducto auditivo externo. Existen las otitis externas eczematosas, que es típico de pacientes atópicos, típico de pacientes con psoriasis, son estos pacientes que vienen y dicen, ¿no? Me pica los oídos, siempre me pica, años y meses les pica los oídos. Esto no es un cuadro micótico, yo no puedo pensar, tiene prurito a nivel del oído, hay sinónimo de hongos. No. Entonces, muchos de estos pacientes es por un cuadro de una dermatitis atópica. Pacientes con psoriasis tienen esto. Entonces, en estos pacientes probablemente tendré que usar corticoides tópicos, ya sea en gotas o en cremas. Siguiente. Siguiente, eso no vamos a hablar. Las miasis. Uy, las miasis es también frecuente de pacientes que viven en climas húmedos, cálidos, tus pacientes que vienen y hay pues, ¿no? Al examen ves larvas salir del oído, las larvas de la mosca. Pacientes tienen una otodinia intensa, una otorragia, sensación de movimiento a nivel del conducto auditivo, hipoacusia, acúfenos. Entonces yo le hago mi otoscopía y veo, ¿no? Veo esas larvas ahí en todo el conducto auditivo externo. Pues el tratamiento es extracción, hay que extraer todas esas larvas, absolutamente todas. Si yo dejo una, no estoy tratando adecuadamente, el paciente va a regresar a los pocos días nuevamente con, 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 con infección de ese oído, ¿no? Siguiente. La queratosis obliterante se relaciona sobre todo con sinusitis, bronquiectasias. Las causas son los osteomas, estenosis del conducto auditivo externo. Son formaciones de tapones de queratina que obstruyen ese conducto auditivo externo. El tratamiento pues son los lavados previa y irrigación con agua oxigenada. El colesteatoma del conducto auditivo externo puede generar un dolor crónico, puede generar otorrea, la membrana timpánica está normal, entonces muchas veces la extirpación suele ser en sala de operaciones y es un colesteatoma muy endurecido. Siguiente. Listo. Ahí hemos terminado patología de oído externo. Vamos a hablar ahora de patología de oído medio. Siguiente. Solo para recordar, ¿no? En el oído medio que se encuentra la cadena osicular. Está el martillo, el yunque, el estribo. Hay
tantas relaciones importantes en el oído medio. Ese oído medio tiene estrecha comunicación con la mastoides, tiene estrecha comunicación con la fosa temporal, está en comunicación con el facial, está en comunicación con parte del sistema vestibular, con la trompa de Eustaquio. Hemos visto también que pasa cerca a ella la carótida interna, la yugular, etcétera. Sigamos. Entonces, a ver, existen mecanismos de defensa del oído medio ante las infecciones. Uno de estos es la trompa de Eustaquio, ¿ya? Esa trompa de Eustaquio tiene tres funciones en mi oído. Equilibrar las presiones del oído medio con la presión atmosférica, o es lo mismo que decir con la presión de la nasofaringe, el drenaje de secreciones del oído medio hacia la nasofaringe y la protección de estos cambios de presión que evite el ingreso de secreciones. Esa es la función de la trompa de Eustaquio. Entonces, si se altera la función de la trompa de Eustaquio, yo voy a tener patología de oído medio. Siguiente. Otros factores protectores son los factores propios del tejido, ¿no? Ese epitelio ciliado que tiene el oído medio. El oído medio está cubierto por una mucosa que tiene un epitelio cúbico ciliado que transporta gracias a esos cilios todas las sustancias que estén ahí hacia la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio. Este epitelio produce secreciones que tienen sustancias bactericidas frente a alguna bacteria ahí, tiene enzimas oxidantes, hidrolíticas, tiene produce inmunoglobulinas, complemento, factores químicos de la inflamación. Entonces, el propio epitelio del oído medio tiene esas propiedades de protección, ¿no? Frente al ingreso de alguna sustancia que no debería o alguna bacteria que no debería estar en el oído medio. Siguiente. Entonces, cualquier inflamación va a generar una otitis. Ahí vamos a hablar de otitis media aguda permanente, otitis media aguda recidivante, otitis media serosa. La otitis media aguda, pues una inflamación aguda, como su nombre lo dice, del oído medio, con signos locales de derrame, ¿no? Entonces el paciente va a tener hipoacusia, el tímpano se va a ver abombado, congestivo, va a tener otalgia, puede tener fiebre, etcétera. La otitis media aguda persistente es una recidiva de esa otitis media aguda en menos de 7 días tras terminar un tratamiento de otitis media aguda. La otitis media aguda recurrente cuando presentan 3 episodios de un OMA en los últimos 6 meses o 4 en un periodo de un año. Es una otitis media aguda recidivante, ¿no? Y la otitis media serosa es cuando hay una secreción serosa a nivel del oído medio, sobre todo por patología de trompa de Eustaquio. Siguiente. La otitis media crónica. Hay una otitis media crónica simple y una otitis media crónica colesteatomatosa. La otitis media crónica simple cuando está perforada la membrana timpánica y va a persistir esta perforación por más de 3 meses. La otitis media crónica colesteatomatosa en la que ya hay tejido epidérmico en ese oído medio. Luego lo vamos a ir viendo poco a poco. Siguiente. La otitis media aguda pues es más frecuente entre los 6 y 2 años, de 6 meses y 2 años de edad, más frecuente en pacientes que tienen malformaciones del paladar por la disfunción tubárica que esta genera, más frecuente en invierno en relación a las infecciones de las vías respiratorias altas, pueden ser secundarias a procesos infecciosos de rinofaringe o, por ejemplo, una adenoiditis, una sinusitis, una amigdalitis, etc. Siguiente. Entonces, la fisiopatología netamente es
trompa de Eustaquio. Al haber una mala función de la trompa de Eustaquio o esta estar obstruida, se genera a nivel del oído medio edema, inflamación, se cambian las presiones se vuelven más negativas en el oído medio, esas presiones negativas del oído medio hacen que ese epitelio secretor empiece a producir más secreción, ¿no? Más moco, y si hay, se agrega una bacteria, pues ya el moco es ya purulento. Entonces, básicamente es obstrucción de trompa de Eustaquio. Siguiente. Casi siempre es una infección monomicrobiana, puede ser el neumococo, el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, streptococos, estafilococos, en formas ya recidivantes, esas otitis media agudas recidivantes, pensar más en anaerobios. En los lactantes se puede encontrar enterobacterias por las infecciones tubáricas que estos tienen por los vómitos, las regurgitaciones. Entonces, en los lactantes probablemente encuentren más esas enterobacterias, ¿no? No tanto el neumococo, el Haemophilus influenzae. Siguiente. Entonces, existen fases de una otitis media aguda. La primera fase en la que hacen estos niños una fiebre alta, hay una otalgia intensa, hay una hipoacusia. A la otoscopía ya va a haber una membrana timpánica en la que no puedo ver esos límites del mango del martillo, no identifico bien eso. La segunda fase, que dura entre 3 y los 8 días, probablemente ya hay una otorrea porque ya perforó la membrana timpánica, la otalgia cede, la fiebre cede. Si se complica en esta fase, pues puedo yo encontrar complicaciones, ¿no? Como un vértigo, mastoiditis, parálisis facial, etcétera. Y la última fase, que es la fase de curación, donde cede la otorrea y hay una cicatrización espontánea de esa membrana timpánica perforada y el paciente regresa a una audición normal. Siguiente. Entonces, el diagnóstico es netamente clínico. Si es más patología de edad pediátrica, muchas veces en los lactantes, el lactante no nos va a decir me duele el oído, estoy haciendo fiebre. No, muchas veces la clínica en estos niños es tan inespecífica que son niños que están irritables, llorando, hacen picos febriles, pueden tener vómitos, incluso deposiciones líquidas. Es sumamente inespecífico. Entonces, yo tengo que sospechar frente a un niño pequeño que venga a mi consulta y la mamá diga, está haciendo fiebre, está irritable, solo llora, está vomitando. No solo es revisar el pulmón y el abdomen, tendré que ver, ¿no? Cómo está ese oído, porque muchas veces no da una clínica exacta, ¿no? Y pues en los adultos, obviamente, la clínica es pues típica, ¿no? Cursan con otalgia intensa, pueden cursar con hipoacusia o sensación de oído tapado, tinnitus, otorrea, etcétera. Y el examen físico, yo le hago mi otoscopía y yo voy a ver, ¿no? Esa membrana timpánica toda abombada, congestiva, hiperémica, incluso puedo ver hasta secreción purulenta por detrás de la membrana timpánica y si ya llegó a su fase de exudativa, voy a ver una perforación timpánica y a través de la perforación secreción purulenta probablemente. Siguiente. El tratamiento, pues, es dar antibióticos, ¿no? Si es por un cuadro bacteriano, obviamente, dar antibiótico-terapia, dar lo más frecuente, el antibiótico ideal para vía aérea superior y oído, amoxicilina. O si ya hay resistencia, amoxicilina asociada a ácido clavulánico. Dar algún antibiótico, un analgésico para calmar el dolor. Muchas veces no hay un drenaje espontáneo de esa secreción purulenta y si eso sucede, nosotros podemos hacer una tímpanocentesis, entramos, hacemos una perforación en la membrana timpánica para que a través de esta drene, ¿no? Esa secreción purulenta de este paciente. Entonces su cuadro pueda remitir más fácilmente.
Y una vez que si mi paciente tiene una otitis media aguda recurrente, es decir, si mi niño me ha hecho 6 episodios o más de otitis en 6 meses, que no es normal que un niño haga OMAs a repetición, en este niño yo tengo que buscar ese factor, ¿no? ¿Por qué mi niño está haciendo otitis a repetición? Entonces tendré que buscar la causa. Ya, sí sé que esa trompa de Eustaquio se está cerrando constantemente. Entonces, ¿qué está ocasionando que esa trompa de Eustaquio se cierre? Probablemente una adenoides, una hipertrofia adenoidea o una rinitis alérgica mal controlada. Entonces tendré que buscar esos factores para yo tratarlos, porque si no trato esos factores, mi niño va a seguir haciendo otitis media a repetición. Siguiente. Y la otitis media del lactante, ¿no? Eh, ¿Por qué los niños tienden a hacer más otitis media aguda? ¿Por qué estos niños pequeños tienden a hacer más otitis media aguda? Porque tienen la trompa de Eustaquio más corta, más recta, más amplia. Entonces va a hacer que estos niños, a través de esa trompa que es más horizontal que vertical, fácilmente entre al oído medio. em, Bacterias. Es más, si los lactantes tienden a regurgitar, entonces ese contenido es más fácilmente que entre a oído medio. La posición en la que se alimenta, ¿no? Cuando los alimentas al niño acostado, predispone más a esa regurgitación. Entonces la lactancia siempre tiene que ser con la mamá sentada, no echada, para evitar justamente que ese pequeño haga otitis media aguda por reflujo. Siguiente. El diagnóstico depende, ¿no? Bueno, si es niño es netamente inespecífica, pero si es un adulto, la clínica es clara. En el examen físico yo pues voy a hacer mi signo del trago. Solo en niños el signo del trago en una otitis media aguda es positivo, solo en niños, en adultos no. En adultos, si yo tengo un signo del trago positivo, es una otitis externa, no una otitis media aguda. Entonces yo voy a ver a mi otoscopía el tímpano bombado de coloración rojiza y si este ha supurado una perforación con otorrea, obviamente. Siguiente. ¿Qué complicaciones puede tener una otitis media aguda? Pues la más frecuente, la mastoiditis. Puede generar también laberintitis, parálisis facial, meningitis, abscesos a nivel central, tromboflebitis, que bueno, sería muy grave, ¿no? El paciente puede llegar a la muerte. Hoy en día, por el uso prematuro de antibióticos que estamos viendo, o sea, la mayoría de pacientes que solo cursan con un resfrío ya están cursando con antibióticos. Entonces, por ese mal uso de antibióticos, llegar a estas complicaciones ya no es frecuente. Siguiente. Entonces, entre la complicación, pues la mastoiditis, ¿no? La mastoiditis es la complicación más frecuente de una otitis media aguda. Es un absceso superióstico a nivel de la mastoides que va a medializar el pabellón o lateralizar, perdón, el pabellón auricular. En este caso, pues si existe esta complicación, el paciente se hospitaliza y si el absceso es muy marcado, hay que hacer una mastoidectomía, hay que entrar, drenar toda esa secreción purulenta. Siguiente. La clínica, pues el niño va a estar febril, irritable, con secreción purulenta, dolor a la presión de mastoides, es más, voy a ver esa región mastoidea sumamente abombada, con signos de flebosis. En el peor de los casos, si esto fistuliza al conducto auditivo externo, voy a ver secreción purulenta a través del conducto auditivo externo. Todos estos pacientes entran a hospitalizarse. Siguiente. El diagnóstico, pues bueno, aparte de la clínica, yo tengo que pedir una
tomografía de oído. Y en esa tomografía de oído voy a ver, ¿no? Toda esa secreción purulenta en todas las celdas mastoideas, llenas, el oído medio lleno de una secreción purulenta. Entonces, paciente, en caso que yo tenga la facilidad de hacer una prueba de cultivo de esa secreción, la hago. Entonces, si viene mi paciente y ve una otorrea marcada, sus signos de mastoiditis ahí, si yo puedo, pues, obviamente lo hospitalizo y pido cultivo de esa secreción. Obviamente inicio mi antibiótico de manera empírica, pero ya pedí un cultivo hasta que salga el antibiograma. Si el antibiograma me sale, ya el antibiótico que le estás dando es adecuado, yo continúo con mi antibiótico. Si sale, no, el antibiótico que le estás dando está totalmente errado porque esa bacteria es resistente a ese, pues rotaré mi antibiótico. Eh, Muy pocos de los pacientes llegan a hacer la mastoidectomía. ¿Cuándo se hace una mastoidectomía? Cuando ya mi paciente, pese a dar antibióticos parenterales, mi paciente no está respondiendo bien. Es más, ya hay un compromiso intracraneal. Ese paciente tiene que entrar a sala para hacer una debridación quirúrgica, ¿no? Hacer una mastoidectomía, limpiar todas esas células mastoideas. Siguiente. Y otro de la otitis media serosa, la otitis media serosa, llamada también otitis media con efusión, secretoria o catarral aguda, es la presencia de un líquido no purulento a nivel del oído medio. La causa más frecuente es la causa más frecuente de una hipoacusia conductiva o de transmisión. No hay dolor. En una otitis media aguda hay otalgia, una otitis media serosa muchas veces pasa inadvertida, no hay clínica, el paciente no se queja de otorrea, no se queja de otodinia, pero puede generar cierto grado de hipoacusia. Entonces, esta es una patología que yo tengo que sospechar frente a un paciente que tenga hipertrofia adenoidea. Si mi paciente tiene hipertrofia adenoidea, yo tengo que buscar que no esté desarrollando una otitis media serosa. Siguiente. Existen tres formas, la aguda, la subaguda, la crónica. La aguda, que dura menos de 3 semanas, es la que ocurre después de una otitis media aguda, no requiere tratamiento. La subaguda, entre las 3 semanas y 3 meses, puede resolverse espontáneamente o ya evolucionar a la cronicidad, y si es crónica, pues más de 3 meses, que generalmente esta sí ya requiere un tratamiento quirúrgico de la causa que me esté produciendo, ¿no? Si sé que es patología de trompa de Eustaquio, pues tendré que tratar eso. Probablemente sí tenga que colocar un tubo de ventilación para drenar esa secreción serosa de oído medio, pero mientras coloque mi tubo de ventilación tendré que buscar qué está ocasionando que esa trompa de Eustaquio esté cerrada. Entonces, trataré eso. Si es una rinitis alérgica, trataré mi rinitis alérgica. Si mi paciente tiene una hipertrofia adenoidea de tercer grado o cuarto grado, tendré que quitar esa adenoides. Si no, mi paciente va a seguir con esa otitis media serosa. ¿Y qué pasa si mi paciente no tiene hipertrofia adenoidea, no tiene rinitis alérgica? Es muy probable que esa trompa de Eustaquio esté cerrada a nivel del istmo, o sea que el istmo es tan estrecho en ese paciente que esa sea la causa de esa otitis media serosa. Entonces ahí ya tendré que plantear otra posibilidad, otro tratamiento probablemente. Siguiente. El 90% se ocurre entre niños de 3 a 5 años, el 30 a 50% de estas otitis medias agudas pueden evolucionar a una otitis media serosa. Es el motivo de consulta más frecuente en los pediatras y muchas veces, a ver, existe este dilema, ¿no? Entre pediatras y otorrinos. Existen estudios que avalan el uso de antibióticos en una otitis media serosa y otros estudios que no. Entonces,
porque se ha visto que este líquido en algunos estudios es estéril. No existen bacterias a nivel de ese oído medio. En la otitis media serosa no hay bacterias. Pero otros estudios dicen que sí han evidenciado bacterias en la otitis media serosa. Entonces, muchos tratan con antibióticos la otitis media serosa. De manera particular, yo no trato la otitis media serosa con antibióticos. ¿Por qué? Porque sé que esa otitis media serosa está producida por obstrucción de trompa de Eustaquio. Si yo desobstruyo esa trompa de Eustaquio, esa otitis media serosa remite, resuelve. Es más, mi paciente con una otitis media serosa no tiene fiebre, no tiene otalgia, o sea, no tiene sintomatología de infección. Entonces, ¿por qué yo voy a iniciar un antibiótico si mi paciente no tiene un cuadro infeccioso, no tiene clínica de infección? Entonces, ahí lo que yo tengo que tratar es la patología de fondo que está generando esa obstrucción de trompa de Eustaquio. Si yo trato eso, la otitis media serosa desaparece. ¿Ya? Sigamos. Existen factores de riesgo para desarrollar una otitis media serosa, entre esas es más la raza, ¿no? Mayor prevalencia en indios americanos y esquimales, el género pues es más común en el sexo masculino que en el femenino, es más frecuente en pacientes con nivel socioeconómico bajo, más frecuente en invierno y primavera, más frecuente aquellos que están en constante exposición al humo del tabaco, más frecuente en pacientes que tienen obstrucción nasal, ya sea por una rinitis alérgica, por ejemplo. Siguiente, es más frecuente en las guarderías por mayor número de exposición a estas, más frecuente en pacientes que tengan patología del paladar, como la fisura o hendidura palatina, más frecuente en síndrome de Down, más frecuente en síndrome de Cartagenero, la fibrosis quística, más frecuente en pacientes que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico por esa insuficiencia esfinteriana, ¿no? Entonces sube ese contenido hacia trompa y genera infección o las otitis. Siguiente. La fisiopatología, pues es lo mismo, ¿no? Al inicio, al inicio se obstruye trompa de Eustaquio, hay aumento, dilatación vascular, aumento de las células secretoras. Estas células secretoras en una segunda fase, que es la secretora, empiezan a producir más moco. Luego, con los años, estas glándulas secretoras ya dejan de producir moco, el moco se reabsorbe y ya llega a otro tipo de otitis, una otitis crónica atelectásica. O sea, todo es secuencial, ¿no? ¿Qué pasa si en mi niño, yo que tenía hipertrofia adenoidea, no la diagnostiqué bien, me hace una titis media serosa, que pasa probablemente inadvertida porque no genera mayor clínica que una leve hipoacusia, sigue pasando inadvertida, por años va a tener una otitis media serosa. Pero ahí llega el punto en que esa otitis media serosa se convierte en una otitis media atelectásica, es decir, que ya no veo contenido en caja timpánica, pero el tímpano se retrae tanto que en un futuro yo puedo generarle a este niño colesteatoma. Entonces, el colesteatoma, si bien es benigno, tiene un comportamiento muy agresivo en el oído. Siguiente. El diagnóstico, pues, de la otitis media serosa, en cuanto a clínica, no me va a dar. Yo simplemente la tengo que sospechar, porque muchas veces la hipoacusia que produce pasa inadvertida. Peor si es unilateral, ¿no? Si me afecta solo un oído, va a tener una hipoacusia probablemente ya leve a moderada en ese oído, pero tiene el otro oído sano. Entonces, esa hipoacusia pasa inadvertida para el paciente.
Algunas veces existe, ¿no? La sensación ese de oído tapado que puede referir el paciente o sensación de burbujas a nivel del oído, siente que hay algo en el oído que como si fueran burbujas, puede tener determinado tinnitus o acúfeno, pero en su gran mayoría no existe una clínica marcada que me indique, ay, esto es una otitis media serosa. Siguiente. El diagnóstico, pues mi anamnesis obviamente, puedo hacer, hago mi otoscopía, puedo hacer mi acumetría, usar esos diapasones para ver, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? La prueba de Weber o Riné para saber si tiene que ser una hipoacusia conductiva o transmisión, puedo hacer mi audiometría tonal para ver el grado y la timpanometría para ver ese oído medio, si tiene contenido o no, esa curva tipo B típica de la timpanometría de una otitis media serosa. Siguiente. El tratamiento es médico quirúrgico. Puedo yo dar descongestionantes, descongestionar esa fosa nasal, por ende descongestiono trompa de Eustaquio, por ende puedo remitir. Entonces puedo dar corticoides intranasales, antihistamínicos, eh, bueno, el uso de antibióticos, algunos lo mencionan, dependerá del criterio del médico. Como les dije, particularmente yo no doy antibióticos ante una otitis media serosa. Y hacer el drenaje, ¿no? Drenar ese contenido colocándole un tubo de ventilación. Coloco ese tubo de ventilación, mejoro esa otitis media serosa y voy buscando la causa de qué originó esa otitis media serosa para tratarla, ¿no? Si es una hipertrofia adenoidea, pues haré adenoidectomía. Retiraré esa adenoides. Si es rinitis alérgica, trataré mi rinitis alérgica. Entonces así voy a evitar la otitis media serosa. Siguiente. ¿Qué complicaciones me puede traer a la larga si es que esta otitis media serosa no es tratada? Ya les dije, esa otitis media atelectásica o esa otitis adhesiva. La membrana timpánica, como vemos en la imagen de abajo, hacia el lado izquierdo, esa es una atelectasia timpánica. Existe membrana timpánica, pero esta está tan retraída, tan pegada a toda la caja timpánica, que el paciente va a presentar hipoacusia, un síntoma es hipoacusia, no va a escuchar. Si yo no trato a tiempo esto tampoco, voy a llegar y voy a desencadenar un colesteatoma en mi paciente. Y otra complicación, la famosa timpanoesclerosis, que es esa rigidez que se origina en esa cadena osicular. Siguiente. Dentro de las otitis medias crónicas simples, vamos a ver la otitis media crónica supurada y no supurada. La supurada en la que hay una perforación de la membrana timpánica, obviamente por más de 3 meses. Esta perforación puede ser central o puede ser una perforación marginal. La de peor pronóstico para desencadenar un colesteatoma es la perforación marginal. Y la otitis media crónica no supurada, en la que el tímpano está íntegro y es una otitis media secretora, llamada también la otitis media serosa. Esa que dura más de 3 meses es un tipo de otitis media crónica no supurada. Siguiente. Listo. Entonces, en la otoscopía se ve, ¿no? La pars flácida y la pars tensa. Si hay una perforación central, como vemos en la primera imagen, no va a evolucionar a un colesteatoma. Diferente si hay una perforación marginal, como vemos en la otra imagen, o la perforación es a nivel de la pars flácida. ¿Qué es el colesteatoma? Cuando tejido epidérmico ingresa a oído medio. En el oído medio no existe tejido epidérmico, solo es mucosa, ese epitelio cúbico ciliado, ese está en oído medio. No debe haber piel.
Entonces, si esa piel a través de esa perforación ingresa a oído medio, ese es el punto de formación de colesteatoma. El colesteatoma es un tumor epitelial, es un tumor benigno, pero es epitelial. Siguiente. Bueno, siguiente. Entonces, ese colesteatoma es eso, ¿no? El ingreso de ese tejido epidérmico a oído medio. No es maligno, pero cuando ingresa tejido epitelial empieza a destruir la anatomía normal. Ese tejido epitelial empieza a destruir cadena osicular, martillo, yunque, estribo. Si sigue extendiéndose ese colesteatoma, va a llegar a oído interno. Entonces puede destruir la parte vestibular, la parte coclear, y si sigue avanzando hacia superior, fácilmente ingresa a fosa craneal media, generando un absceso cerebral. Entonces, si bien el colesteatoma no es maligno, no es un tumor maligno, tiene un comportamiento agresivo por la destrucción que produce, ¿no? Por el avance que produce. Entonces, este colesteatoma puede ser primario, secundario o iatrogénico. Primario, existen muchos colesteatomas congénitos. Por malformación congénita, existe tejido epidérmico en oído medio. Puede ser secundario. ¿Secundario a qué? A esa otitis media serosa en un inicio que no fue tratada y luego evolucionó a una otitis media crónica adhesiva. E iatrogénica es que si yo quiero operar ese oído ya por X causas, yo introduzco tejido epidérmico a ese oído medio. ¿Ok? Siguiente. Entonces, existen varias teorías que explican, ¿no? Por qué ese tejido epidérmico ingresa al oído medio. Ahí tenemos la teoría de la metaplasia epitelial, tenemos la teoría de la invasión epidérmica, la retracción timpánica, que es la más aceptada, en la cual existe tanta presión negativa en ese oído medio que la pars flácida se retrae e ingresa a oído medio. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Los síntomas que va a tener el paciente con colesteatoma, pues va a ser una otorrea y es una otorrea fétida, va a tener una hipoacusia. Al inicio esta hipoacusia va a ser conductiva netamente porque afecta oído medio, pero si sigue progresando y afecta oído interno, puede llegar a tener una hipoacusia también neurosensorial, entonces una hipoacusia mixta. Si se sobreinfecta, puede tener otodinia. Entonces yo hago mi otoscopía y veo, ¿no? Ese tejido epidérmico blanquecino a nivel en este caso podemos ver a nivel de la pars flácida. El paciente va a quejarse sí que no escucha, es un cuadro crónico, tiene una torrea netamente fétida. Siguiente. El diagnóstico, uno, pues obviamente la anamnesis, mi otoscopía, no debo evidenciar ese tejido epidérmico, puedo pedir una audiometría que me indique qué tipo de pérdida es, ¿no? Si es conductiva o neurosensorial, puedo pedir una tomografía, en la tomografía de oídos yo voy a ver cómo está ese oído medio, cómo están esas celdas timpánicas, hasta dónde se está extendiendo este colesteatoma, qué partes del oído medio interno está comprometiendo. Muchas veces existen pacientes con colesteatoma que ya tienen un vértigo periférico. Entonces, que yo vea a mi paciente ya con vértigo me indica que ese colesteatoma ya está en oído interno. ¿Ok? Siguiente. El tratamiento, pues si hay una sobreinfección bacteriana, obviamente tengo que dar antibióticos, pero el tratamiento es netamente quirúrgico. Yo tengo que quitar todo ese tejido epidérmico de todo ese oído medio. Entonces también dependerá qué tan avanzada está el colesteatoma. Si es un colesteatoma incipiente, que hay sí tejido, pero solo en la pars flácida,
pero no me ha lastimado cadena osicular, pues probablemente con la extracción de eso sea suficiente y mi paciente conserve su audición. Pero si ya veo que en tomografía el colesteatoma ha destrozado toda la cadena osicular, entonces yo haré una limpieza, trataré de extraer todo el tejido epidérmico. A costa, pues el paciente va a tener una hipoacusia conductiva netamente, ¿no? Muchas veces el colesteatoma es recidivante, porque si tú dejas solo una célula epidérmica ahí, es el inicio para que forme nuevamente con los años, obviamente no al mes, a los 2 meses, sino con los años, un nuevo colesteatoma. Entonces es muchas veces difícil porque tú entras a cirugía y tendrías que tener, pues no sé, anatomía patológica ahí para saber que estás extrayendo todas las células epidérmicas, que es muy difícil de ver, por eso es su recidiva. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que evitar? Que mi paciente con otitis media serosa llegue a esto. Si yo trato a tiempo una otitis media serosa, yo voy a evitarme esta complicación. ¿Sí? Siguiente. Otra enfermedad, la autoesclerosis, es una enfermedad metabólica ósea de la cápsula óptica y de la cadena osicular, que va a causar fijación de la cadena, es decir, esa cadena osicular se vuelve rígida, esa articulación se vuelve rígida. Entonces existe una remodelación ósea a nivel de toda la cápsula óptica. Entonces, el paciente va a cursar con hipoacusia conductiva. Ese estribo, esa platina del estribo está fija a la ventana oval, no se mueve. Entonces, mi paciente va a tener hipoacusia conductiva. Siguiente. La epidemiología no es muy frecuente, generalmente se presenta entre los 15 y 45 años. El 60% de los pacientes tienen antecedentes ya familiares de autoesclerosis. Eh, Algunas veces está asociada a mutaciones, algunos dicen que es una de herencia autosómica recesiva, una patología muy frecuente de oído. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la etiopatogenia? Que existe una reabsorción anormal y una reposición ósea. Entonces, eso fija la cadena osicular, esclerosa la cadena osicular. Entonces, la cadena osicular no transmite adecuadamente el sonido. Claro, siguiente. Existen fases, ¿no? La fase inicial que es la osteoesponjosis, en la que, ay, caramba, ya, en la que existe primero una fase de congestión, uno ve a la otoscopía, ve este signo de Schwarze, donde tú ves un punto rojo en tu otoscopía. Por detrás del cono luminoso ves un punto rojo. Eso indica que hay una fase de osteoesponjosis vascularizada. Luego está la fase de transición, donde haya reabsorción ósea, y la fase tardía en la que ya hay esa fase en la que ya hay producción de un hueso nuevo y que produce rigidez en la cadena osicular. Siguiente. A ver, la mayoría de casi un 90%, esta remodelación ósea ocurre en la ventana oval. En un 90% es a nivel de la ventana oval. 10% en la ventana redonda, pero también se puede dar a nivel de la cóclea. Existe casos en los que se da esta reabsorción ósea a nivel de la cóclea. Entonces, si afecta la cóclea, el paciente va a tener hipoacusia neurosensorial, pero en un 90% es a nivel de la ventana oval, en la platina del estribo. Siguiente. Los síntomas, pues una hipoacusia de conducción, tinnitus, algunas veces puede cursar con vértigo,
si es que me afecta al oído interno, y pues mareo o trastornos del equilibrio en menos porcentaje. Siguiente. Bueno, el diagnóstico va a ser por mi clínica, mi otoscopía, si es en su fase inicial voy a ver ese punto rojo, si yo le pido una acumetría me va a salir una hipoacusia más de conducción, una audiometría, hipoacusia de conducción, si le hago una timpanometría me va a salir una curva tipo AS, entonces llego a la sospecha y doy tratamiento, ¿no? Siguiente, el tratamiento, el fluoruro de sodio, porque ese fluoruro de sodio reduce la resorción ósea. Es como que retrasa la enfermedad, no cura la enfermedad, sino la retrasa. Pero está contraindicado en pacientes que tengan artritis reumatoide, nefritis, obviamente en el embarazo, la lactancia. Los efectos adversos de este medicamento son dolores musculares, dolores óseos, gastroenteritis, náusea. Otra opción de tratamiento, dar los bisfosfonatos, ¿no? Que retrasan la resorción ósea que genera esta autoesclerosis. Es un tratamiento más para retrasar, no es curativo, simplemente retrasas el tiempo en que aparezca en sí la autoesclerosis o avance a etapas tardías. Siguiente. Uno de los tratamientos, pues, es la cirugía. Si yo sé que el 95% se produce, ¿no? Esa fijación de la platina del estribo a la ventana ósea, entonces existe una cirugía en la que se retira esa platina y se reemplaza por una prótesis. Entonces se llama estapedotomía, estapedectomía. Es una opción quirúrgica para el paciente. Siguiente. Otra, el glomus timpánico, que son tumores benignos originados en el tejido paraganglionar, que pueden localizarse en el hueso temporal, en la carótida o en el arco aórtico. Por eso existe glomus timpánico a nivel cervical, pero también se da en el oído. Entonces, este glomus timpánico, siguiente por favor, es una tumoración a nivel del oído medio. Entonces, es más frecuente en mujeres, una incidencia de 1 en cada 100.000. Muchas veces dicen que es de herencia autosómica dominante, se da entre la quinta y sexta década de la vida, se afecta más el oído izquierdo, no es maligno y no tiene mortalidad alta. Entonces, muchas veces la sintomatología es simplemente un tinnitus pulsátil, un acúfeno pulsátil. No es un tinnitus, pues, un pitido o como una catarata, simplemente es como los pacientes refieren que si tuvieron un corazón en el oído, un latido en el oído. Siguiente. Entonces, los síntomas, el acúfeno pulsátil. Yo hago mi otoscopía y veo una tumoración rojiza que es pulsátil. Yo hago mi otoscopía y veo una tumoración que está como ahí latiendo, ¿no? Latiendo ahí. Si es que se rompe este glomus, puede generar una otorragia, que es rarísimo. Y me puede generar, dependiendo al tamaño de esa tumoración, pues una hipoacusia conductiva. Siguiente. Ahí vemos, ¿no? El diagnóstico, uno, si es mi otoscopía y estoy sospechando de un glomus timpánico y hago mi tomografía de oídos, donde yo voy a ver esa tumoración que ocupa el oído medio. Siguiente. El tratamiento, si no es sintomático, no se opera. Muchas veces solo es de observación. Si ha sangrado o produce una hipoacusia muy marcada, tipo, digamos, severa, conductiva,
o si la sintomatología es muy molestosa para el paciente, solo ahí es quirúrgico, solo ahí se opera. ¿Ok? Siguiente. Listo, chicos. Entonces, eso es patología de oído medio. Ya hemos hablado de oído externo, oído medio. Próximo jueves nos vemos en la clase, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? Shirley, ¿alguna duda? Doctora, buenos días. Sí, doctora. Doctora, el aporte se cierra el 18 de diciembre y bueno, estaba ahorita bien, nos faltan 4 clases, doctora. Estaba pensando hacerlo oído interno, la siguiente clase con traumatismo de hueso y Ya. parálisis facial, que le tocaría a usted, y el 8 de diciembre sería vértigo y protocolo de hipoacusia infantil. Y el 15 estaríamos dando el examen, doctora. ¿Estaría Listo. bien? No, no, sí, no hay problema. No están aplazando, ¿no? Como siempre aplazan para el ingreso No, no, al corte doctorita. y nada. Bueno, si no aplazan, sí, normal. Entonces la próxima clase la hago yo. ¿Ya? Ya, doctorita. Entonces sería oído interno y traumatismo del hueso. Y parálisis facial. Mm, Ujú. ujú. Sí, Sí, doctora. listo. ¿Y ustedes qué es lo que exponen? Se expone vértigo, doctora. El grupo